Cordial saludo, estudiantes. Vamos a ver el día de hoy las funciones circulares. En particular, vamos a construir la función seno y la función coseno. Para ello, entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Lo primero es recordar algunas definiciones que ya hemos trabajado en clase. La primera es lo que es una función. Recuerden que una función es una regla que asigna a cada elemento X, que ese conjunto lo llamamos el dominio, un único elemento Y de un conjunto Y que está contenido en R. Ese conjunto lo llamamos el rango. Recuerden que la imagen de la función es de un numerito A, escoger ese A, reemplazarlo en la función, en la regla que me den, por los valores de X o la variable independiente, puede ser X, para nosotros más adelante nos vamos a dar cuenta que vamos a llamar T el ángulo. Entonces lo reemplazamos, hacemos la cuentica, ¿sí? Reemplazando esa X por ese numerito, y el resultado que me dé lo llamo la imagen. Entonces digo que la imagen de A por medio de la función F es F de A, el numerito que me dé. Para hallar los cortes con el eje vertical, para nosotros el eje Y en este caso, lo que hacemos es coger la función y evaluarla en 0. Entonces en este caso estamos diciendo X vale 0, entonces el valor resultante de la cuentica me va a dar sobre el eje Y. De manera similar, para hallar los interceptos con el eje horizontal, lo que para nosotros usualmente es el eje X, pues queremos que Y valga 0, es decir, la función. Recuerden que Y me está dando los valores de la función. Entonces cojo a Y, la igualo por 0, que es equivalente a coger la regla de la función, igualarla a 0, y de esa manera resolver la ecuación y hallo los valores de X, para los cuales al reemplazarlos en la función, pues me va a dar como resultado 0. Recordemos también que nosotros vimos algo que se llamaban razones trigonométricas. Recordemos que una razón era el cociente entre dos magnitudes de la misma especie. Las razones trigonométricas, por tanto, son el cociente entre dos magnitudes, pero esas magnitudes son los lados de un triángulo rectángulo. Recordemos que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, que uno de sus ángulos mide 90 grados. El lado que es opuesto al ángulo recto lo llamamos la hipotenusa. Y los otros dos lados los llamamos catetos. Que si escogemos un ángulo agudo, entonces decimos que uno es el opuesto y el otro es el adyacente a dicho ángulo agudo. De esa manera, entonces, permítanme un segundito, vean este triangulito. Aquí. Vemos un triángulo rectángulo, mírenlo acá, donde el ángulo que se forma aquí es recto, y marqué un ángulo agudo. Miren, tienen dos ángulos agudos. Entonces, para este ángulo agudo en particular, el cateto opuesto es el que queda frente a él, o sea, este cateto opuesto, que en este caso va a ser Y, porque las coordenadas del punto son XY. Y el cateto adyacente va a ser esta longitud hasta este puntico, que va a ser X, porque las coordenadas son una XY. Y la hipotenusa va a ser esta longitud, que miren que es el lado opuesto al ángulo recto. ¿Ok? En este caso, esta distancia siempre va a ser 1. Ya miramos por qué. Entonces, entre estos tres lados del triángulo cateto, cateto e hipotenusa, se pueden establecer 6 razones entre ellos. ¿Sí? Y esas son las 6 razones trigonométricas que ya hemos trabajado. Las principales: seno del ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno del ángulo, cateto adyacente sobre hipotenusa; y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Las otras que ven ahí son las recíprocas. ¿Ok? Entonces, otra cosita que nosotros necesitamos recordar es lo que es un ángulo en posición normal. Entonces, un ángulo en posición normal es aquel que se ubica en un plano cartesiano con vértice en el origen, ¿ok? Por ejemplo aquí, lado inicial, el segmento positivo de la X, o sea, esta recta que ven aquí sería el lado inicial del ángulo. Miren que para este T, yo diría que este T está en posición normal, ¿ok? Y este lado, que pasa por este puntico P, sería el lado final. Ahora, este ángulo recuerden que es positivo porque cuando yo lo mido, ¿sí? Lo mido del lado inicial hacia el final, tengo que moverme en esta dirección. Bueno, de esta manera, que sería en el sentido en contra de las manecillas del reloj, que nosotros lo decíamos con mano derecha.
Si lo estuviera midiendo de este lado inicial hacia abajo, por ejemplo, hasta este puntico, este ángulo recto, entonces este ángulo sería negativo, porque iría en sentido de las manecillas de reloj o como manejábamos nosotros con la mano izquierda. Entonces, vamos a definir unas funciones que se llaman funciones circulares y se llaman así porque lo que vamos a hacer es definirlas sobre una circunferencia. Vamos a definir lo que es una función circular. Entonces, la misma definición de función es una regla que asigna a cada elemento, en este caso t, que pertenece a los reales, t va a denotar estos ángulos, ¿ok? ¿Sí? T. Un único valor f de t a medida que el punto P se mueve sobre la circunferencia. Entonces lo que va a hacer es darme una medida de una función, que la va a llamar ft, a medida que este puntico lo voy moviendo sobre la circunferencia. Entonces, bueno, uno podría pensar ahí que la variable dependiente, ¿sí? Cuando yo muevo este t, pues qué valores van a ir cambiando. Entonces, miremos lo siguiente. Cuando yo muevo ese puntico, ¿sí? Este puntico acá, recuerden, la distancia de aquí a acá es 1, ¿sí? Pero esta distancia es y, porque recuerden que el puntico tiene coordenadas xy, y esta distancia de aquí a aquí es x. Entonces, si yo muevo el punto a este valor, miren lo que pasa. ¿Sí? Se están moviendo los valores. La pregunta es, ¿qué valores se mueven? Entonces, se está moviendo este valor, esta flechita que es y, se está moviendo este que es x, pero esta distancia sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque es una circunferencia. Y esto sería un radio. Y el radio de la circunferencia siempre es mismo. ¿Sí? Siempre es el mismo. Ahora, si muevo este puntico de aquí a acá, se van a dar cuenta que vuelve y cambia el valor de aquí a aquí, que es x, el valor de aquí a aquí, que es y, pero este queda constante. Entonces, lo que vamos a hacer es mirar esos valores y definir lo que vamos a llamar las funciones circulares. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, en este caso, nosotros vamos a jugar aquí de la siguiente manera sobre el circulito. Recordemos, circunferencia unitaria es aquella que tiene centro en el origen y radio 1, como esta, ¿sí? Ángulo central es este ángulo que estoy midiendo en el centro del plano cartesiano con lado inicial, el eje X positivo. Y el triángulo de referencia es este triangulito que se va formando aquí a medida que yo muevo P. Ten en cuenta que esta línea es perpendicular, por tanto este triángulo es rectángulo. Ahora, es fácil observar que la hipotenusa siempre va a ser 1 porque es el radio, o sea que ese es un valor constante, mientras que el cateto opuesto a y, el cateto opuesto a t, perdón, que va a ser y, ese sí va a ir cambiando, como lo mostré ahorita en la curva dinámica, y este lado x, que es el cateto adyacente, también va a ir cambiando. ¿Sí? Entonces yo voy a empezar a mover este puntico y voy a generar funciones. Eso es lo que vamos a hacer, eso se llaman funciones circulares. Dos de esas funciones, o las principales, van a ser la función seno y la función coseno. Entonces miremos cómo definimos esas dos funciones circulares aquí. Entonces, si pensamos en este ángulo, T, el seno del ángulo recordemos que es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso el cateto opuesto vale y la hipotenusa, ojo, siempre vale 1 porque es una circunferencia unitaria. Entonces cuando yo escribo seno de T, cateto opuesto sobre hipotenusa me da y sobre 1. Todo número dividido entre 1 da el mismo número, o sea que esto es y. ¿Ok? Entonces seno de T es y sobre 1 recuerden es y, o sea que el valor de y está midiendo cómo está cambiando el seno del ángulo. Esto se va a llamar una función circular, porque los valores de y los voy a conseguir a medida que yo voy moviendo el puntico. Pero a medida que voy moviendo el puntico, de estos valores que tengo aquí, ¿quién va a cambiar? Entonces va a cambiar t porque es el ángulo, entonces este ángulo va a cambiar, y va a cambiar y, que va a representar esta altura. ¿Ok? Miremos acá. Aquí. Entonces, cuando yo me mueva, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Que este angulito, mírenlo, está medido positivamente, va a ir cambiando, y el seno, como es cateto opuesto, que es este,
sobre hipotenusa, la hipotenusa siempre va a ser fija, es 1. Entonces va a cambiar el ángulo T y va a cambiar este valor de Y. ¿Ok? Miren y verán. Aquí cambia a medida que yo lo muevo. ¿Sí? Aquí también cambia, va cambiando. ¿Ok? Los valores van apareciendo aquí. Entonces, por ejemplo, para este ángulo. Miren que aquí yo les coloqué esta dirección ahí en el taller para que ustedes puedan jugar con este. El ángulo, estoy hablando con los ángulos especiales, recuerdan que eran 30, 45 y 60, pero los vamos a medir siempre en radianes. Si lo van a hacer en la calculadora, la colocan en radianes. Entonces acá lo pongo en radianes y voy a medir el seno, que es el cateto opuesto. Entonces, tengan presente lo siguiente, ¿sí? Ángulo especial 30, 45, 60, que para nosotros es pi sextos, pi cuartos, pi tercios, la función seno, y acá le coloco que en radianes. Entonces, miren lo que pasa. Para este ángulo, que ya sé que es este, que es pi sextos, ¿sí? La altura, que es esta, que es el seno, mide 1/2. O sea que para el ángulo pi sextos mide 1/2. ¿Ok? Esto es lo que ustedes van a tener que hacer en la gráfica. Aunque yo ya les doy estos valores, ¿sí? Les doy ese primero, les doy el segundo, que es el de acá, este, que es para el ángulo pi cuartos, ¿sí? Me da raíz de 2 sobre 2. Ténganlo presente porque ahorita se los voy a mostrar. ¿Listo? Entonces, está moviéndose el ángulo y se está moviendo este valor que es el que me interesa. Eso para el caso de la función seno. Ahora, si pensamos en la función coseno, entonces coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea que ahora me interesa es cómo se mueve este valor de aquí. Entonces, cuando haga cateto adyacente, ¿sí? Que es X, sobre hipotenusa, que es 1. Entonces, debemos tener cuidado aquí. Voy a corregir aquí, que es adyacente. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Cateto adyacente, que es X sobre hipotenusa, que es 1. Pero todo número dividido por 1 me da el mismo número. O sea que X me va a medir el seno del ángulo. ¿Sí? X me va a medir el seno del ángulo. O sea que ya no voy a mirar este valor en Y, sino voy a mirar este valor de X. Entonces va a variar el ángulo y va a variar X. Miremoslo acá. Entonces lo que vamos a hacer aquí es cambiar. Entonces voy a cambiar seno. Voy a mirar ahora la función coseno. Automáticamente el programita me dice, bueno, ahora usted va a medir este. Entonces, a medida que usted cambie el ángulo, por ejemplo aquí miren, pi cuartos es el ángulo, mírenlo, pi cuartos, la distancia de aquí hasta aquí, ¿sí? Mide raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Entonces, teniendo eso, recuerden, ángulos especiales, función coseno, medido en radianes, voy teniendo los valores, ¿sí? De este segmento a medida que el puntico se va moviendo. Entonces, ustedes pueden jugar aquí, mover el puntico, ¿sí? Lo van moviendo y van mirando los valores, ¿sí? Aquí les van apareciendo los valores, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado a la hora de hacer la cuenta. Recuerden que los ángulos también los pueden medir negativamente, entonces iría en esta dirección, ¿ok? ¿Sí? Negativamente, es decir, en sentido de las manecillas de reloj. Bien. Así las cosas, entonces, lo que nosotros tenemos es lo siguiente. A esas variables que se están moviendo, ¿sí? En este caso la variable y, esa variable y la voy a llamar la función. Entonces, esta y me está midiendo la función que es seno de t. En este caso me la está midiendo la x. A esa x la llamo f de t, que sería coseno de t. ¿Qué tienen que hacer ustedes o cuál es la actividad a desarrollar? Muy sencilla. Van a jugar con la aplicación que les acabo de mostrar. Igual practiquen también con su calculadora, la colocan en radianes y van a mirar en un plano cartesiano, van a ubicar esas parejas ordenadas. Entonces recuerden, por ejemplo, para seno, cuando vale pi sextos, me dio 1/2. Entonces acá me voy ángulo pi sextos, ¿sí? Altura 1/2. Entonces recuerden, si de acá mide
1, pues un medio estaría en la mitad de la altura. ¿Ok? Ahora, para el siguiente ángulo, que es pi cuartos, me dio raíz de 2 sobre 2, como les mostré ahorita. Entonces, pi cuartos vengo acá, raíz de 2 sobre 2, aproximo en mi calculadora. Recuerden que raíz de 2 es 1.41, más o menos, ¿sí? Entonces, ustedes cogen raíz de 2, recuerden, 1.41 aproximadamente, lo dividen en 2, ¿sí? Y eso les da 0.77 más o menos. Entonces, 0.70, entonces hallarían acá la altura 0.7 más o menos por aquí, por aproximación, y tengo la parejita ordenada. Y así van a completar. Van a buscar los ángulos que faltan, que son dos ángulos notables, unos ángulos negativos, van ubicando los punticos aquí en el plano y van a construir la función. Eso es todo lo que tienen que hacer, tanto para la función seno como para la función coseno. Los valores que yo ya les doy aquí tabulados, ¿sí? Los que ya están tabulados también los estoy ubicando. Menos pi medios, 0, mírenlo acá, 0,1, acá pi medios, 0, ¿sí? Acá pi menos 1. Esos valores ya están tabulados y graficados. Usted tiene que tabular los que faltan, que no son muchos, ¿sí? Ubicarlos y hallar la representación de la gráfica. Bueno, espero se haya comprendido exactamente qué es lo que tienen que hacer y también comprendido cuáles son las funciones circulares. Sería interesante que ustedes trataran adicionalmente de construir la función tangente. Hasta pronto.